Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Gutiérrez. Tengo la suerte de trabajar en CompoExpert y el día de hoy tengo la oportunidad, gracias a Eurofer, que nos ha invitado a participar en este Congreso Latinoamericano que está realizando y hablarles acerca de lo que es la experiencia en el manejo de fertilización foliar para los cultivos de exportación. Eh, Dentro de todo este enfoque de una agricultura de exportación, de una agricultura que evoluciona y de una agricultura que alimenta y que engalana el mundo con sus productos. Dentro de la tabla de contenidos que vamos a tocar, una pequeña referencia a lo que nosotros somos como empresa, los objetivos que tenemos con la nutrición foliar en cultivos de exportación, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos conseguir, los factores que definen la eficiencia en los fertilizantes foliares, la eficiencia y la eficacia para que lo que nosotros apliquemos como fertilizante se traduzca en nutrición y se consiga el objetivo productivo por el cual estamos realizando este manejo. Algunas consideraciones particulares y un pequeño resumen que nos va a llevar a redondear las ideas que podamos entregar esta tarde junto a ustedes. Somos nosotros como CompoExpert. CompoExpert es una empresa que está desde el año 1956 presente en desarrollo junto a la agricultura. Somos especialistas en el manejo integrado de nutrición vegetal, bioestimulantes naturales para una agricultura sustentable y de precisión. Esto es fundamental transmitir y entender. Y dentro de esto tenemos un portafolio bastante amplio de diferentes soluciones que buscan que podamos cumplir con estos objetivos que nos planteamos, entre que el agricultor consiga sus resultados productivos bajo un concepto de manejo integral en cuanto a la nutrición vegetal y bioestimulantes de origen natural que nos ayudan a conseguirlo, en un concepto sustentable y en un concepto de precisión. El tema de concepto de manejo integral en la nutrición vegetal se basa en dos ítems, dos grandes rasgos. El primero es entender lo que el agricultor quiere producir o cuál es el objetivo productivo que él tiene. En la medida que el agricultor quiere llegar a un mercado o quiere lograr un tipo de fruta o una cierta cantidad de fruta o producto que va a comercializar, flores u otro tipo, entiende que lograrlo significa una cierta rigurosidad, un cierto trabajo, un cierto desarrollo, que no es casual. Se busca y se trabaja en pos de ese objetivo. Entonces, una vez que el agricultor define lo que él quiere producir y tiene claro lo que eso conlleva, nosotros entramos a trabajar con este concepto de manejo integral para proponer una estrategia de trabajo que ayude al agricultor a conseguir su objetivo productivo. Y esta estrategia tiene que ir de la mano con la realidad del campo. O sea, por un lado el agricultor tiene un objetivo productivo al cual quiere llegar y por otro tiene una realidad dentro de su suelo, de su agua, de su infraestructura, de sus habilidades técnicas, y en base a eso nosotros generamos una estrategia para poder trabajar junto a él. Por lo tanto, no es solamente aparecer y recomendar un producto, hay que hacer un análisis del suelo, tanto la fertilidad física, química, biológica que tiene este suelo, la calidad, la cantidad de agua de río que tiene, las plantas que posee, las variedades, los portainjertos, la sanidad de ellas, el clima bajo qué condiciones se encuentra y los manejos técnicos que él habitualmente realiza para lograrlo. De esta forma, logramos maximizar nuestro potencial productivo en la medida que somos capaces de identificar por dónde estamos perdiendo potencial, lo podemos solucionar y vamos incrementando. De manera que los ingresos de recursos que hacemos al sistema se vean compensados por un retorno que sea interesante para el agricultor y para el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Este concepto integral también va de la mano con entender que un programa de fertilización, de nutrición, se construye también siguiendo varias etapas. En una etapa tenemos que analizar la cantidad de fertilizante que vamos a aplicar, por qué vamos a aplicar un fertilizante, cuáles son los aportes que nos hace el agua, el suelo, y definir lo que nosotros vamos a aportar como fertilización extra. En qué momento fenológico lo vamos a aplicar para que cumpla con el objetivo por el cual lo estamos desarrollando. Las fuentes que vamos a utilizar van a ser muy interesantes. Hay materias primas y fertilizantes que tienen diferentes tecnologías, por lo tanto, esto va a influenciar mucho en la eficiencia que nosotros podemos conseguir
la eficiencia que podamos utilizar, la contaminación que podemos hacer o dejar en el medio ambiente en el cual estamos trabajando. Al elegir una fuente a otra puedo influir mucho en este tema que hoy día está muy en boga, sobre todo con la huella de carbono y la contaminación de aguas. También en este análisis tengo que definir cuál va a ser el mejor lugar para realizar esta aplicación de fertilizante, si lo voy a hacer al suelo, lo voy a aplicar durante el fertirriego o voy a hacer aplicaciones foliares. ¿Qué ventaja y desventaja o qué momentos de oportunidad puedo tener recurriendo a estos diferentes momentos o diferentes lugares en los cuales puedo aplicar el fertilizante? Y por último, pero no menos importante, el tema del monitoreo. Una vez que definimos la cantidad, el momento, la fuente y el lugar en el cual vamos a hacer nuestro programa, es muy importante realizar un monitoreo constante de lo que estamos haciendo, de manera de cerciorarnos durante el proceso de lo que estemos realizando cumpla con el objetivo productivo por el cual estamos haciendo este trabajo y estos manejos. Y en este caso en particular la nutrición foliar, que es lo que nos convoca. Otra cosa que también tenemos muy en claro y que lo manejamos muy importante y es bueno que lo toquemos ahora, entendiendo que vamos a hablar de nutrición foliar, es que para nosotros la fruta que queremos cosechar se construye desde la raíz. Por lo tanto, cuando yo estoy en búsqueda de un objetivo productivo de una cierta cantidad y calidad de productos, fruta o flores, tengo que tener un buen sistema radicular porque ese sistema radicular me va a entregar los brotes, las hojas y las yemas que yo necesito para producir las flores que necesito y sobre esas flores cuajar la fruta o generar la estructura productiva que es la que yo voy a comercializar. Por lo tanto, en la medida que yo estamos produciendo la fruta que queremos en cuanto a cantidad y condiciones, es porque estas otras estructuras las hemos ido construyendo de manera adecuada y están en vigor y en sanidad con lo que nosotros requerimos. Si no estamos consiguiendo las frutas o las flores que nosotros queremos como producto de venta, es porque primero hay una estructura que está fallando antes y es lo que tenemos que ser capaces de reconocer y subsanar. Hay productos, hay estrategias que nos pueden ayudar a mejorar o maquillar cuando ya estamos en el producto final que queremos comercializar. Pero si queremos ser sustentables, claramente el análisis que tenemos que hacer es hacia atrás de las estructuras productivas, que estén bien construidas, que estén bien desarrolladas, que estén bien maduras, nutricionalmente, que estén equilibradas para que nos otorguen las flores o las frutas que queremos comercializar y desarrollar. Entonces, estos son los conceptos que nos hacen trabajar y desarrollar este manejo integral en nutrición vegetal, que es lo que proponemos como empresa para los agricultores en el mundo, no solamente en América. Tenemos presencia en Asia, tenemos presencia en Europa y también en el norte de África. ¿Cuáles son los objetivos de la nutrición foliar en cultivos de exportación? Y empecemos a entrar al área y empecemos a redondear a dónde queremos hoy día conversar con ustedes. Los objetivos de la agricultura de exportación creemos que son bastante sencillos y los resumimos en una sola lámina. Nosotros exportamos en agricultura alimentos, frutas o granos o diferentes tipos de elementos que son alimentos. Y también podemos exportar elementos decorativos que nos pueden acercar a la naturaleza, plantas, flores, y que nos permiten expresar sentimientos de afecto a las personas que estimamos. Por lo tanto, esta agricultura de exportación puede exportar alimentos y exportar elementos que pueden ser decorativos como las flores, que permiten esta expresión de afecto a las personas que tenemos estima. ¿Qué deben cumplir estos productos o estos productos de exportación que generamos en la agricultura para ser exitosos? En el caso de los alimentos, que efectivamente tengan un aporte nutricional, que realmente sean un aporte, que sea de interés para el consumidor final. A nosotros nos conviene y a la cadena de comercialización y buscamos que tengan una larga vida de anaquel, que puedan ser capaces de soportar un viaje y una comercialización y que lleguen a destino en las condiciones que nosotros esperamos que puedan ser comercializadas. Y tener las características organolépticas, perfume, color, aroma, forma, para que el cliente tenga una experiencia. Y en esto de que el cliente tenga una experiencia, quiero ser un poquito, quedarme quizá en esta idea. Efectivamente, y cada vez estoy más consciente y creo que nosotros nos movemos por emociones.
Para todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y de consumo nos movemos por emociones. Entonces, en la medida que lo que consumimos, lo que compramos o lo que adquirimos, un alimento, una fruta, un berry, una flor, nos genera una experiencia, nos cause una emocionalidad como cliente, vamos a lograr una cierta fidelización del cliente, el producto y nosotros como proveedor de ese producto. Por lo tanto, siempre tienen que tener claro, o lo que nosotros buscamos con este manejo de nutrición, y en este caso la nutrición foliar, es que el producto que desarrollamos sea capaz de generar esta emoción, esta experiencia en el consumidor final, para que nos siga buscando, para que nos siga reconociendo y siga prefiriendo los productos que nosotros somos capaces de entregarle al cliente final. La experiencia, la emocionalidad, siempre la tenemos que buscar en el cliente final. Eso es fundamental para lograr esta vuelta en el círculo virtuoso de este comercio que buscamos. ¿Cuáles son los factores que definen la eficacia de los fertilizantes foliares? Y aquí ya de frente entramos al área chica, al área compleja. Tenemos claro que nosotros tenemos un objetivo al cual queremos lograr con nuestro producto, ya sea fruta o flores, en este caso, que es lo más común, o granos. Y la nutrición foliar es una herramienta como manejo técnico que nos va a ayudar a conseguir objetivos. Y dentro de esa fertilización foliar o de esos fertilizantes foliares que nosotros podemos aplicar, los factores que definen que este cumpla o no cumpla con los objetivos son importantes que los tengamos presentes. Y dentro de esos factores, que tienen un rol importante en definir si hay efectividad o no, o hay eficacia o no de lo que hacemos, hay factores que van a depender de la planta, especie y variedad, la edad de las estructuras que queremos nutrir. Claramente hay factores que también dependen del medio ambiente, luz, temperatura, humedad ambiental y características de la solución nutritiva que vamos a aplicar, que van a definir si el caldo nutritivo, la solución nutritiva que estamos aplicando va a lograr cumplir el objetivo que estamos queriendo alcanzar. Cuando hablamos características de la planta, estas láminas es del doctor Peter Brown. Fíjense que tenemos que tener claro que no todas las especies vegetales tienen características en su hoja, en su estructura, donde queremos nutrir. La composición de la superficie foliar va a depender mucho de la especie, la variedad, la edad, el ambiente y el estado nutricional en el cual nos encontremos. Acá hay un ejemplo en el cual se muestra que hojas o ceras de hojas de manzano que crecen en una condición diferente en cuanto a luminosidad. Cuando están en cámaras de cría, cuando están bajo invernadero, con alguna cubierta, las capas cerosas son mucho más delgadas que lo que puede ser esta misma hoja, esta misma especie, este mismo cultivar, pero expuesto a pleno sol. Y como vamos a ver más adelante, las capas cerosas que tienen las hojas y las frutas son una barrera que tenemos que conocer y una barrera que tenemos que traspasar porque es a través de la cual vamos a nutrir. También la edad de la hoja, la edad de la estructura vegetal, de la flor o de la fruta que queremos nutrir, también va evolucionando con el tiempo. Por lo tanto, pretender nutrir una hoja o un brote nuevo o una fruta nueva en cuanto a edad de crecimiento va a ser muy distinto a lo que pueda hacer buscar nutrir una estructura más de mayor edad. Eso también lo tenemos que tener presente para saber en qué momento yo soy eficiente con esta nutrición foliar. Hay momentos en los cuales, ventanas en las cuales yo puedo entrar y lograr el objetivo con una aplicación, con dos aplicaciones, y cuando ya pase esta ventana, por muchas aplicaciones que yo venga a hacer foliares, no voy a lograr cumplir con mi objetivo, porque van a haber cambios morfológicos o en la estructura del organismo, del órgano, hoja, flor o fruta, que va a cambiar y va a dificultar mucho esta nutrición foliar. Cuando hablamos de frutas pasa algo similar. Acá pueden ver imágenes de lo que son las cutículas de diferentes frutos. En la letra A pueden ver lo que es una uva de mesa. Fíjense que es una capa cerosa bastante delgada, con células en contacto. Acá tenemos un mango, más que una piel, como un cuero que protege esta estructura mucho más distinta, mucho más gruesa, mucho más potente de lo que es una uva o lo que es un nectarín en esta lámina en la letra E.
y acá tenemos lo que es una tuna o estos frutos que tienen otras características también. Por lo tanto, las mismas frutas, las mismas estructuras que queremos nutrir van a ir cambiando y no necesariamente donde soy exitoso con una nutrición foliar voy a ser exitoso en otro cultivo. ¿Por qué? Porque tienen características que lo hacen distinto, que las tenemos que tener presentes cuando tomemos la decisión de cómo lo vamos a abordar. ¿Por qué es tan importante el tema de las cutículas, de estas ceras que estamos hablando? Porque la absorción de nutrientes foliares principalmente se da a través de las cutículas, a través de ellas mismas, las grietas o irregularidades que ellas pueden presentar. Se estima que hay autores por ahí que señalan que podrían haber poros acuosos que faciliten el flujo hacia el interior de las células, y en menor medida vamos a lograr una nutrición foliar a través de estomas, tricomas y lenticelas o estructuras epidérmicas que puedan tener estas diferentes estructuras vegetales que queremos nutrir, flores, frutas y hojas. Nuestro principal objetivo es lograr una interacción con las cutículas, porque a través de ellas es donde principalmente vamos a lograr un flujo nutricional hacia el interior de la estructura. En menor medida, los estomas, los tricomas son una herramienta o una vía de entrada que nos pueden ayudar en este flujo. Las cutículas de las frutas, en particular, que es una estructura que nos interesa nutrir, sobre todo con algunas herramientas o algunos momentos importantes. Fíjense que dentro de las funciones que tiene, en ninguna parte hay una función de facilitar un ingreso de nutrientes. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque las ceras o las cutículas en las frutas tienen otros objetivos, y estos objetivos buscan principalmente aislar y mantener este fruto no en contacto con el medio o aislado del medio en el cual se encuentra. Por lo tanto, es una barrera natural que tenemos que romper, o más que romper, atravesar para poder ingresar y lograr el objetivo nutricional que estamos buscando. Dentro de los factores que tienen que ver con el producto, con la solución nutritiva, con el producto que adquirimos para hacer nuestra nutrición foliar y con el caldo que producimos, con el caldo que vamos a trabajar para aplicar, hay elementos que son fundamentales y que tenemos que tener presente para poder diferenciar la tecnología que vamos a considerar para aplicar en nuestro huerto y lograr el objetivo productivo al cual estamos apostando. La concentración es un elemento interesante, el potencial osmótico que generan estos productos en la solución, la solubilidad sobre la hoja, el peso molecular, el pH de la solución y el punto de licuescencia son factores claves que vamos a discutir, a explicar un poquito cuál es la incidencia que tienen sobre el resultado que vamos a tener con esta nutrición. El primero es la concentración del nutriente que viene en el producto comercial. Naturalmente tendemos a pensar que cuando un producto comercial tiene una mayor concentración de nutriente, creemos que eso lo hace ser más eficiente. Y podemos hacer una comparación inclusive de precios por cantidad de ingrediente activo que viene presente en la solución. Acá hay ejemplos de productos en base a zinc. Tenemos elementos que vienen o productos comerciales con un 75, un 70% de zinc. Otros elementos que vienen o productos que vienen con un 7% de zinc y otros con un 15%. Y cuando uno entiende que entre mayor concentración es mejor, a priori podría pensar que el que viene a 75% va a ser mucho mejor, porque es altamente concentrado. Pero esto está lejos de ser cierto, porque hay muchos otros factores que son más determinantes que la concentración del producto en la eficiencia o la eficacia que va a tener en nutrir. Y esto es muy importante y por eso insisto mucho en lograr el objetivo productivo por el cual ustedes están realizando una aplicación. Lo que nosotros buscamos no es aplicar por cumplir. Lo que nosotros buscamos es lograr un objetivo productivo, lograr un cierto tamaño de hoja, lograr una cierta concentración de nutrientes, lograr un cierto efecto bioestimulante con el producto. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que el producto realmente logre entrar a las células vivas, a las células que trabajan de la hoja, de la fruta, de la flor, y hacer un trabajo y lograr una respuesta. Hay muchos de estos productos que permiten una alta concentración, que tienen, bueno, primero que todo son insolubles en agua,
tienen un bajo punto de licuescencia, un alto punto de licuescencia, disculpen, generan un pH alcalino, lo cual los vuelve muy ineficientes para nutrir y cumplir el objetivo por el cual estamos realizando. Por lo tanto, consideración con esto, no necesariamente una mayor concentración significa un producto que va a ser más eficiente. Y en esto lo que les señalaba, o de las frases que decían abajo, todos los fertilizantes foliares provienen de una sal, y la sal que nosotros tomemos para agregarle tecnología y generar un producto comercial después que se pueda vender y ustedes puedan adquirir, va a influir sobre el resultado que tenemos. Recién les hablaba, o les puedo decir que el óxido de zinc es una herramienta o una sal muy interesante que permite unas altas concentraciones de producto que nos permite llegar a productos comerciales con un 70 o un 100% de zinc presente, y también puede utilizar un citrato de zinc o un nitrato de zinc como una herramienta también interesante para hacer un producto foliar que sea capaz de nutrir con zinc. Las ventajas que van a entregar esto van a ser muy distintas, y ya va a empezar a diferenciar la tecnología a la cual yo voy a poder adquirir o trabajar en mis diferentes relaciones, en mis diferentes objetivos, en mi diferente realidad de campo. Otro elemento importante a tener presente cuando vean o evalúen la tecnología foliar que van a utilizar es el potencial osmótico que generan estas soluciones. Debemos recordar que el agua en estos tejidos, la estructura se mueve por potencial osmótico. A través de membranas semipermeables, el agua va a buscar equilibrar las concentraciones de soluto. Por lo tanto, si acá hay más soluto, el agua naturalmente va a fluir a través de esta membrana, a concentrarse y a equilibrar. ¿Esto qué implicancia tiene a nivel de aplicaciones foliares? Lo que nosotros buscamos es aplicar una solución nutritiva que tenga un menor potencial osmótico que la hoja, que la flor o que la fruta, de manera que el flujo de agua sea siempre hacia el interior de la estructura. Hay elementos, hay productos, hay soluciones que yo puedo construir que pueden generar un potencial osmótico mayor, y esto que va a generar que en vez de entrar la solución, salga agua desde la estructura, desde la hoja, de la flor o la fruta, hacia el exterior, y lo cual puede generar un daño importante sobre el producto que nosotros queremos comercializar. Acá ven láminas de un ejemplo en el cual el trabajador, el tractorista que realizó la aplicación foliar, pasó 2 veces por una hilera, no se dio cuenta bien en la marca que había dejado cuando terminó una aplicación, volvió con la otra, llenó el estanque, volvió y generó este daño. Una aplicación del producto no generó ningún problema, pero aumentamos la concentración y esto generó un potencial osmótico mayor en la superficie, lo cual hizo que saliera agua y se generara este daño cáustico sobre la estructura. Nosotros que generamos un producto que tiene que llegar al consumidor final y generar esta emocionalidad, esta ganas de comerlo, quererlo comprar y consumir, claramente esto no cumple con las expectativas. Por lo tanto, ahí tenían que tener también cuidado con la tecnología que van a utilizar, que van a elegir, y que les dé esta cierta certeza o esta cierta seguridad de que si se cometen errores, que por desgracia son bastante comunes en la agricultura, y un operario, un agricultor, un trabajador dosifica mal o pasa 2 veces por la misma hilera o por la misma superficie y no se da cuenta, estos productos no causen problemas. Y dentro de eso pongo un ejemplo con productos de nuestro portafolio, en el cual podemos utilizar dosis bastante altas de producto en momentos fenológicos bastante sensibles del cultivo, en este ejemplo en uva de mesa, y no generar daños sobre la hoja y menos sobre la fruta, que es lo que queremos comercializar. Porque estos productos, este desarrollo, esta tecnología tiene un potencial osmótico menor, un potencial osmótico bajo, que garantiza que el flujo va a ser hacia el interior de la estructura. Por lo tanto, nos da esta seguridad y esta tranquilidad de que a pesar que pueda haber un error, no vaya a generar un daño económico sobre lo que nosotros queremos comercializar.
Recién veíamos un ejemplo en uva de mesa, acá tenemos un ejemplo en cítricos y en paltos con dosis muy altas de producto comercial, fíjense, 40 litros por hectárea en un cultivo de mandarinas en un momento bastante sensible y no tenemos daño sobre la fruta, lo cual nos puede dar una oportunidad de manejo, de aplicación, sobre todo en estos macronutrientes que tenemos que ir con concentraciones altas para generar un impacto que tengan un valor económico para el agricultor. Otro tema importante a tener presente es la solubilidad de la tecnología que vamos a utilizar. Tenemos productos foliares que pueden ser floables, polvos mojables o soluciones líquidas. Esto tiene que ver con los depósitos que nosotros somos capaces de dejar sobre la estructura que queremos comercializar. Las soluciones líquidas no dejan depósitos sobre la fruta, no dejan depósitos sobre la hoja, no dejan depósitos sobre la flor. Por lo tanto, nos permiten, inclusive hasta cerca de la cosecha del producto final, realizar aplicaciones sin el riesgo de dejar depósitos blancos o manchas sobre la fruta. Los productos floables, que tienen una alta concentración, tienden a dejar depósitos blancos, tienden a dejar estas manchitas que al final lo que hacen es afectar visualmente la calidad de nuestro producto y nuestro producto tiene que ir en una condición adecuada para ser comercializado. Por lo tanto, la solubilidad que presente va a ser un factor importante, la fórmula que van a aplicar, para ver hasta cuándo lo pueden aplicar sin causar estos depósitos que les pueda afectar lo que ustedes quieran comercializar. Otro factor importante a tener presente en la tecnología de la nutrición foliar que van a utilizar es la eflorescencia y la delicuescencia, y sobre todo la delicuescencia. ¿Qué son estos conceptos? Bueno, cuando ustedes aplican una solución nutritiva, cuando hacen asperjan foliarmente sus flores, sus frutas, su cultivo, la hoja, la fruta y la flor quedan mojados. Pasa el tiempo, pasan las horas o los minutos y esta solución se deshidrata y se seca. Ese proceso es lo que se define como eflorescencia y eso sucede a una humedad relativa. Y nosotros aplicamos y esto se seca. La delicuescencia tiene que ver con la capacidad que tienen estas estructuras que ya están deshidratadas sobre la hoja, sobre las cutículas de la hoja, la flor o la fruta, de tomar la humedad relativa que hay en el ambiente y volverse a hidratar. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Es que la nutrición, el concepto de nutrición, la difusión de elementos nutritivos hacia el interior de la hoja o del vegetal, se logra en esta condición. Por lo tanto, la tecnología que ustedes utilicen tiene que buscar que tenga bajos puntos de delicuescencia, de manera de que la mayor parte del tiempo esté en esta condición, porque aquí es cuando se nutre. Y el punto de eflorescencia y delicuescencia en cuanto a la humedad relativa es distinto. Entonces, en este ejemplo, ustedes hacen una aplicación foliar y esta empieza a deshidratarse y llega un momento en el cual se cristaliza. Pero esta humedad a la cual se cristaliza es diferente al punto en el cual se hidrata. Y debemos recordar que nosotros tenemos que buscar productos que se hidraten fácilmente, que fácilmente sean capaces de adquirir humedad del ambiente para que se pongan líquidos, porque en esta fase líquida es cuando realmente van a nutrir. Y aquí es muy importante tener presente las materias primas de los productos, de la tecnología que ustedes van a elegir, porque naturalmente hay materias primas que entregan puntos de delicuescencia más bajos que otros. Para nosotros, y aquí pongo, y disculpen que sea autorreferente a nuestro país, pero en Chile hay muchos agricultores que utilizan todavía aplicaciones de sulfato de magnesio en uva de mesa. Y lo hacen constantemente y aplican todas las aplicaciones con sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio tiene la particularidad que tiene una delicuescencia con un 90% de humedad ambiental. La uva de mesa en nuestra zona se cultiva en zonas bastante áridas o semiáridas, por lo tanto esta condición de 90% de humedad prácticamente se alcanza en media hora o un par de minutos por día. Por lo tanto, el agricultor lo que está haciendo realmente es aplicar por aplicar, no aplicar por nutrir, porque la mayor parte del tiempo su producto que está aplicando está en esta condición sobre la hoja o sobre la fruta. Por lo tanto, se queda tranquilo porque aplica,
pero no está nutriendo, que al final es lo que nos tiene que movilizar a cumplir con esto. Lo mismo pasa con el nitrato de potasio. Hoy día las aplicaciones de nitrato de potasio acá son muy comunes porque los españoles tienen una muy buena experiencia y lo recomiendan mucho en cítricos. Pero se nos olvida un poco que la zona de cultivo de cítricos en España está principalmente en Valencia, está en el mar Mediterráneo con condiciones que son muy distintas, donde quizás la humedad relativa tenga este nivel muchas más horas al día. Bajo nuestras condiciones, eso sucede casi nunca en la época de cultivo cuando nosotros aplicamos. Por lo tanto, el agricultor que aplica un nitrato de potasio en cítrico o en nogales, que es muy común bajo nuestra realidad, lo que está haciendo es depositando sales sobre la hoja, sobre la estructura, y no está nutriendo. Está fertilizando foliarmente, efectivamente, disculpen, está fertilizando foliarmente, así es, pero no está nutriendo, no está entrando a las células, no está entrando al metabolismo, que es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, hay tecnología que permite mejorar estos puntos de delicuescencia y hay materias primas que permiten optar a productos que en la mayor parte del tiempo van a estar de esta forma sobre el follaje, sobre la flor o sobre la fruta, que es la forma como se nutre, como realmente se hace el trabajo nutricional. Acá pueden ver efectos de la humedad ambiental y el ion acompañante en la asimilación de diferentes productos. Nitrato de calcio y cloruro de calcio son los que tienen una mayor afinidad o mayor capacidad de ingresar y de nutrir en las constantes de penetración. Si se pueden dar cuenta, un 70% de humedad es muy distinto de lo que se genera con estas otras fuentes. Un acetato de calcio inclusive logra realmente nutrir nunca o muy poco tiempo. Con 100% humedad relativa algo logra hacer, pero la mayor parte del tiempo va a ser un depósito sólido sobre la cubierta, sobre las cutículas, sin la capacidad de interactuar y sin la capacidad de nutrir. Con materias primas que le podemos agregar tecnología y generar productos que son totalmente diferentes y que logran entrar y hacer el trabajo que nosotros queremos. Otro factor también importante tener presente cuando elijamos tecnología para hacer nutrición foliar y que el fertilizante que aplicamos vía foliar tenga o nutra, es el peso de las moléculas, el tamaño de las moléculas. Fíjense que en la medida que las moléculas son más pequeñas, la eficiencia de ingreso, de absorción es mucho más alto. En la medida que tengamos moléculas más grandes o estructuras más grandes, su tasa de difusión hacia el interior va a ser del tejido vegetal va a ser mucho menor. Por lo tanto, busquemos pesos moleculares de estructuras pequeños. Hay publicaciones que señalan que podrían haber poros acuosos en las cutículas vegetales que faciliten el ingreso de estructuras nutricionales. Estos debiesen tener este tamaño más o menos de una micra, de un nanómetro. Y acá está una glucosa que mide un nanómetro y podría ingresar fácilmente por estos poros acuosos en caso de existir sin ningún problema. Pongo acá esta fórmula para que puedan dimensionar de ahí los complejantes que utilizamos para ayudarnos a ingresar los nutrientes, sobre todo los cationes, hacia el interior de la célula vegetal. Diferentes alternativas para complejar. Tenemos los ácidos carboxílicos, que son, si se dan cuenta, estructuras bastante pequeñas que son capaces de complejar y hacer ingresar estos elementos al metabolismo, al tejido vegetal. Tenemos también estructuras como los polioles o los azúcares alcoholes, que están muy presentes también en la tecnología de productos para ingresar. Los L-alfa-aminoácidos, que es muy importante que sean L-alfa-aminoácidos, ya que aparte de complejar y permitir el ingreso de estructuras hacia el interior de cationes, hacia el interior del tejido vegetal, van a ser estructuras que la planta va a poder utilizar dentro de su metabolismo. Por lo tanto, cuando tenemos complejos con L-alfa-aminoácidos, no solamente utilizamos el catión, sino también vamos a utilizar el aminoácido acompañante. Los D-alfa-aminoácidos no ingresan, no son utilizados dentro del metabolismo, tiene que ser L-alfa, y ahí nos da para otra charla de acuerdo al tipo de aminoácidos que ustedes van a elegir. Y les paso el dato. Por lo general, los aminoácidos baratos o de muy bajo costo
tienen una tecnología de extracción que generan principalmente el aminoácido que no les sirve. Por lo tanto, es un aminoácido que está diseñado principalmente para ser aplicado vía suelo y para nutrir suelo, microflora de suelo. Los aminoácidos que tienen un proceso de selección enzimático o de obtención vía enzimática son los que generan este tipo de aminoácidos, que son los que ustedes aplican foliarmente y nutren realmente la estructura. Los lignosulfatos también son estructuras complejantes que se pueden utilizar para facilitar el ingreso de los cationes al interior del tejido vegetal, pero estos son de gran peso molecular, por lo tanto, ojo con ellos, porque son más lentos o son de mayor dificultad su ingreso al interior del tejido vegetal. Este concepto de lignosulfato es bastante interesante, pero estos se obtienen de los desechos de la industria maderera. Por lo tanto, es una forma bonita de llamarlos con más técnica efectiva a estos desechos de la industria maderera que nos pueden ayudar a complejar. Se utilizan porque son muy baratos. ¿Por qué es interesante conocer el tema de que veíamos recién del peso molecular y la capacidad de generar complejos? Buscamos generar complejos porque las células, las cutículas vegetales tienen un pH bastante ácido y eso hace que tengan una cierta carga. Al tener una carga negativa, lo que va a fluir a través de ello principalmente o fácilmente, en teoría, van a ser los elementos que también son negativos, y los elementos que tienen una carga neutra. Por lo tanto, de ahí que nosotros buscamos generar complejos o asociación, sobre todo con los cationes, para permitir un flujo a través de estas cutículas al neutralizarlo. Por lo tanto, buscamos que nuestros cationes los complejamos con un elemento pequeño para eliminar la carga y generar un complejo que sea capaz de difundir a través de estas cutículas sin problema. Debemos recordar que las cutículas, y si se recuerdan de la lámina de fruta, principalmente lo que buscan es aislar a la estructura vegetal del medio ambiente. Por lo tanto, están diseñadas para aislar, para repeler. Tenemos que entender cómo son estos elementos, estas características para poder generar la tecnología que pueda ser capaz de difundir a través de ella, penetrar y lograr llegar a las células que queremos nutrir y beneficiar con esta aplicación foliar. Acá tenemos un esquema donde nos muestra un poquito cómo es la interacción de la epidermis. Fíjense que a la medida que estamos más hacia el exterior, estas células son más hidrofóbicas, son más repelentes al agua, a la solución nutritiva que queramos aplicar, pero en la medida que logramos entrar o ingresar en ella, ya hay un comportamiento más polar que nos permite un flujo o nos permite una interacción que facilite el ingreso de nuestros cationes y de estos nutrientes hacia el interior de la estructura. Acá hay una investigación donde muestra estos puntitos negros, estos famosos poros acuosos que podrían existir en diferentes especies y facilitar el ingreso de la estructura de la solución nutritiva a la planta que queremos nutrir. Ponemos un ejemplo en cuanto a qué significan estos complejos que podemos generar. Y acá les muestro este ejemplo con dos productos de nuestro propio portafolio. Un Bafoliar Calcio SL, que es una tecnología bastante eficiente, tiene un grado farmacéutico, materias primas de muy alta calidad, pero por su concepción, por su tecnología, son elementos nutricionales que van a favorecer un ingreso hacia el interior de la estructura que queremos nutrir, principalmente por estos poros acuosos, o por grietas que puedan haber en la cutícula, o por espacios que puedan haber dentro de la cutícula. Por lo tanto, solamente van a poder ingresar por acá, ya que esta zona está sellada para ellos por sus características. ¿Qué pasa cuando utilizamos tecnología, cuando utilizamos otro tipo de tecnología, mejor dicho? Acá también hay tecnología, acá hay otra tecnología diferente, donde generamos complejos de bajo peso molecular. Esto, al tener esta carga neutra, son capaces de difundir a través de toda la cutícula, a través de todo el tejido, por lo tanto, son capaces de ingresar una mayor cantidad de nutriente al interior del tejido vegetal. Con esto yo logro, con menos aplicaciones, lograr más acumulación de calcio al interior del tejido
para lograr misma concentración de calcio dentro del tejido utilizando esta otra tecnología, probablemente voy a tener que hacer muchas más aplicaciones para hacerlo. Pero acá va un ejemplo, o lo que buscaba con esto es ejemplificar diferentes tecnologías que ustedes pueden tener y tomar y que claramente tienen precios diferentes para lograr el objetivo que ustedes quieran en su huerto. Otro factor importante a tener presente cuando hagan nutrición foliar es el pH de la solución nutritiva que ustedes puedan generar. Recuerden que el punto isoeléctrico de las cutículas es alrededor de 3 y se ha observado que los nutrientes en cuanto a su eficiencia para ingresar tienden a ser mucho más eficientes en estos pH. El pH óptimo de aplicación son 5,5, 6,5, pero también hay que tener claro o una particularidad. Nosotros cuando vamos a hacer una aplicación foliar lo que buscamos es ser eficientes, en el sentido de que yo quiero entrar en una aplicación en un momento y aplicar un fungicida, aplicar un bioestimulante, un insecticida y junto con ello también hacer una aplicación de nutrientes para aprovechar el momento. Soy eficaz en el uso de la maquinaria, en el uso de mi recurso humano para hacer esa aplicación. Pero si estos productos no tienen la tecnología adecuada, puedo ser no eficaz, porque va a haber una reacción dentro del estanque que no me va a generar o en este caso un ejemplo con una emulsión, y me va a generar que el caldo en el estanque sea incompatible y genere comportamientos que voy a perder, que no se cumple el objetivo que yo estoy realizando de esa aplicación. Por lo tanto, el pH de la solución no solamente busca que haya una rápida asimilación de los nutrientes que yo estoy aplicando, sino también busca una mayor compatibilidad de estanque, de manera de que ustedes puedan ser eficaces y eficientes con el ingreso de una aplicación foliar a un huerto o a un cultivo. La mayoría de los fitosanitarios tienden a ser muy eficientes con pHs que van de 7 hacia abajo. Por lo tanto, es algo no menor a tener presente. Y tenemos la suerte que se nos da esta intersección entre lo que es bueno para ingresar a la planta y lo que es bueno para mezclar dentro del estanque de aplicación. Entonces tengan presente esto, que cuando yo regulo un pH de un estanque no solamente es para favorecer el ingreso de nutrientes a la planta, sino también voy a facilitar el ingreso o la compatibilidad de productos en estanque y no voy a tener los problemas que mostrábamos recién. Y ahí también hay tecnología. Y pongo como ejemplo también un producto de nuestro portafolio. Dentro de este ejemplo les señalo el Vasfoliar Calcio Premium, que es un producto que naturalmente dentro de su formulación es capaz de ir acidificando y bajando el pH del caldo en el cual ustedes están aplicando. Partimos de aguas con pH bastante alto y fíjense que en la medida que logro hacer una dosis de 5 litros por hectárea, logro reducir el pH de la solución. Por lo tanto, estos productos vienen con tecnología que naturalmente van a regular el pH del caldo, lo va a hacer más eficiente para ingresar a la estructura vegetal y va a ser más alta la compatibilidad de estanque que genere. Pongo como ejemplo el ácido gibrélico, que es una hormona que se utiliza bastante en agricultura, tiene hartos usos técnicos. Este producto naturalmente funciona a pH ácido. Por lo tanto, al mezclarlo con un producto que tenga estas características, naturalmente voy a garantizar que el calcio va a funcionar bien y que el ácido gibrélico que estoy mezclando también va a funcionar bien. Entonces, ojo con la tecnología que eligen, ojo con el producto, ojo con lo que está involucrado dentro de lo que ustedes están llevando para sus aplicaciones foliares. En cuanto a las características de los productos, y para no alargarme mucho, quizá algunas consideraciones respecto a lo que es la nutrición foliar, algunos conceptos, algunas ideas que creo que vale la pena que los puedan tomar en la medida que tengan dudas o quieran hacer comentarios, lo pueden hacer a través de Eurofer y tener la disponibilidad y los contactos de nosotros para poderlo responder. Y ojalá que cuando tengamos la suerte de visitarlos en Colombia, poderlo inclusive discutir y conversar todos estos temas en su finca para que sea más entretenido y disfrutar de un tintico ahí junto a ustedes.
¿Qué consideraciones hay que tener presentes cuando uno hace una nutrición foliar, principalmente de micronutrientes? La mayoría de los micronutrientes, salvo el molibdeno, son inmóviles dentro de la planta. Por lo tanto, en la medida que yo aplico, voy cumpliendo el requerimiento nutricional de la estructura que estaba presente. Fíjense que este es un pistacho donde el doctor Peter Brown y su gente aplicaron zinc solamente a la mitad del árbol. Y esta mitad del árbol se desarrolla espectacular. Pero por mucho zinc o niveles altos o altísimos que tengan estas hojas de acá, son incapaces de traslocar y moverlo hacia esta estructura que no ha sido aplicada y que no tiene un desarrollo adecuado. Aquí voy. No por mucho aplicar un elemento en un momento, en una zona, voy a garantizar de que toda la planta va a tener una buena nutrición. En la medida que aparece una estructura vegetal, una hoja, un brote o una flor, yo debo volver a hacer una aplicación para nutrir, porque esta estructura no va a ser capaz de aportar o mover ese elemento mineral hacia la otra estructura que está en crecimiento. Esto es válido para zinc, esto es válido para cobre, esto es válido para hierro, esto es válido para manganeso, que son los elementos nutricionales que habitualmente nutrimos con aplicaciones foliares. Por lo tanto, tener un producto que va a ser una alta concentración y me va a permitir aplicar, voy a quedarme feliz porque va a quedar todo esto con altas concentraciones, pero si la semana siguiente sale un brote nuevo, ese brote nuevo ya, si hay condiciones predisponentes, va a estar deficiente en zinc. Por lo tanto, y vuelvo a lo que conversábamos recién de productos con alta concentración, no les garantiza un buen efecto o una respuesta que ustedes van a tener en los brotes. En la medida que aparecen estructuras nuevas, por crecimiento o por mojamiento, las tienen que aplicar porque los micronutrientes no se mueven, salvo, como les decía, el caso del molibdeno. Otro elemento importante que tienen que tener presente, y vuelvo a poner como ejemplo el zinc, es que los nutrientes no solamente tienen un efecto nutricional, por decirlo así. Fíjense que en este ejemplo, en la medida que yo tengo hojas que son deficientes de zinc, tengo un efecto en la clorofila, un daño en la clorofila. ¿Por qué? Porque la planta es más sensible al exceso de radiación. El exceso de luz genera algunos problemas, se generan algunos superóxidos por ahí o superoxígenos que son capaces de degradar moléculas. En la medida que yo tengo niveles adecuados de zinc, la planta se puede defender mejor de esta intensidad lumínica, de este daño por calor o temperatura. Por lo tanto, yo puedo estar viendo sintomatologías de este tipo y estar diciendo, oh, sabes que tengo deficiencia de nitrógeno, que es lo habitual que uno puede ver. Y no, estoy teniendo problemas de fotooxidación porque tengo deficiencias de zinc. Por lo tanto, los elementos nutricionales y los micronutrientes, y en este caso pongo como ejemplo el zinc, tienen también relaciones a respuestas como bioestimulante que yo puedo buscar y puedo tener. Y de ahí que habitualmente nosotros buscamos tener niveles foliares quizás un poco más altos a lo que señala la literatura como limitante. Pongo como ejemplo, cuando yo veo un libro de la procedencia que sea y me dice, oye, el límite adecuado para X cultivos son 25 ppm de zinc. Yo no quiero estar en 27 ni en 28. A mí me gustaría estar en 40 o 35. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros buscamos es evitar que se generen estas sintomatologías por deficiencia, porque ya cuando yo veo la deficiencia a nivel foliar, el daño económico viene hace mucho rato. Y lo que nosotros estamos buscando es mayores beneficios de estos elementos nutricionales que estamos obteniendo. Entonces, si el zinc tiene que ver con que la planta sea más resistente al exceso de radiación y a la temperatura, no voy a buscar jugar al límite bajo de lo que me recomienda la literatura. Para mis condiciones, para mi realidad, voy a buscar niveles más altos que los puedo ir calibrando con mi analítica, con mi respuesta productiva y buscar un nivel más alto que me permita garantizar que yo voy a lograr una respuesta interesante. Esto es porque el zinc tiene que ver con esta respuesta a defenderse mejor de las temperaturas y la radiación. El zinc tiene que ver con la superóxido bismutasa, que es capaz de estos radicales o estos superoxígenos
neutralizarlos y evitar que generen un daño oxidativo sobre la clorofila y sobre la estructura que se rompe. También vuelvo a poner como ejemplo el zinc, que es un elemento bastante interesante y que también puede ayudar mucho con el tema del enraizamiento, con el tema de generar más raíces, aplicaciones foliares que ayudan a enraizar. Fíjense que cuando nosotros hacemos aplicaciones foliares de zinc, logramos que se genere el triptofano, que es un aminoácido que es precursor de las auxinas. Naturalmente las auxinas van a bajar, tienen un comportamiento basipétalo, se generan en los ápices de crecimiento vegetativo, viajan a través del floema hacia las raíces, y las auxinas es el enraizante por naturaleza. Por lo tanto, una vez que estas auxinas llegan a las raíces, estimulan el crecimiento, aparecen ápices de crecimiento radicular, y estos ápices de crecimiento radicular generan citoquinina. Las citoquininas por naturaleza viajan por el xilema hacia arriba, viajan por el floema hacia arriba, difunden nuevamente, y son capaces de llegar a la parte aérea y generar una respuesta muy interesante en cuanto a flores para el siguiente ciclo, pero también sobre la fruta que está presente en ese momento. Por lo tanto, las aplicaciones foliares también tienen un efecto interesante y un poco quizás no considerado para algunas respuestas. Buenos niveles de zinc foliar me van a favorecer un buen crecimiento de raíces, un buen enraizamiento. Otra cosa también importante, y esto va muy de la mano con lo que comentábamos recién, de no esperar una sintomatología foliar para hacer una corrección, o no jugar con niveles bajos de los elementos nutricionales que queremos, o al límite de los elementos nutricionales que queremos mantener altos, en pos de conseguir el objetivo productivo el cual queremos. Pongo como ejemplo la fruta. Nosotros comercializamos o queremos comercializar fruta que tenga una larga vida de post cosecha, que tenga un color, que tenga un aroma, que tenga un sabor, que tenga un aporte nutricional que sea interesante para el consumidor. Cuando yo tengo una planta que tiene niveles adecuados nutricionales, la distribución de carbohidratos que hay dentro de ella es como se ve acá en este ejemplo. Materia seca, 2,5 en brotes, 0,5 en raíces, la concentración que hay de almidón y azúcares en la hoja y en las raíces. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de magnesio. Cuando hay deficiencia de magnesio, la hoja es incapaz de exportar los elementos que genera, los carbohidratos que genera hacia otras estructuras. Y tanto raíces como fruta, y en este caso nuestra fruta, quedan con deficiencia de carbohidratos. Y nosotros, en la mayoría de los casos, salvo stevia, no nos pagan porque la hoja sea más dulce. Nos pagan, o lo que nosotros buscamos comercializar es fruta con características que se generan por este flujo de carbohidratos desde la hoja a la fruta. Entonces las aplicaciones de magnesio debiesen ser recurrentes, debiesen ser frecuentes, sobre todo en frutales o en estructuras donde queremos que los carbohidratos no estén en la hoja, estén en la fruta. También una vez que yo saco la fruta, y sobre todo en los frutales de ciclo, me interesa mucho también hacer aplicaciones foliares de magnesio, porque los carbohidratos que están en la hoja me interesa que sean capaces de fluir y que se vayan a las raíces para que esta raíz logre crecer, logre desarrollarse y partir un ciclo productivo nuevamente. Por lo tanto, también es un elemento que tenganlo presente dentro de su manejo, dentro de sus consideraciones. Otra cosa que tiene el magnesio, que es muy, muy importante, el magnesio tiene que ver con la fotosíntesis, es parte de la clorofila, tiene que ver con el flujo de azúcares dentro de la planta, y tiene que ver con la asimilación del amonio dentro del metabolismo vegetal. Por lo tanto, el magnesio es clave de principio a fin dentro de su ciclo, dentro de su temporada, para que lo tengan presente con estas aplicaciones foliares que pueden ir haciendo. Otro elemento importante que la nutrición foliar nos puede ayudar, sobre todo cuando queremos realizar cultivos de exportación, es el calcio. Y en la mayoría, no sé si en la mayoría, pero en algunos casos nos encontramos con suelos o aguas con altos niveles de calcio, y uno puede pensar que con eso es suficiente, pero eso hay que tener cuidado, porque no necesariamente este calcio que va a estar en el suelo y en el agua va a estar disponible para nutrir lo que nosotros queremos comercializar, el órgano que nosotros queremos comercializar.
Vuelvo a poner este ejemplo, las tecnologías que elijan para nutrir van a variar. Hay tecnologías que hay que repetirlas muchas veces, aplicaciones para conseguir una cierta concentración de calcio dentro del tejido vegetal, y otras tecnologías que con menos aplicaciones logran esta concentración más rápido o más fácil porque logran difundir de otra manera e ingresar de otra manera mucho más eficiente. El momento de aplicar es fundamental cuando queremos nutrir con calcio estructuras vegetales. En la medida que el fruto, la flor o la yema o la hoja que queramos nutrir con calcio sea más pequeña, vamos a ser mucho más eficientes en lograr un impacto. Esto tiene que ver con la relación superficie-volumen. En la medida que yo soy pequeño, la relación superficie-volumen es muy alta, por lo tanto, casi todas las células o muchas células están en contacto cercana a la superficie, por lo tanto soy capaz de impactarlas y nutrirlas con calcio. En la medida que tengo un tamaño, un fruto más grande, el impacto que yo voy a hacer con la nutrición con calcio va a ser principalmente solo en la superficie. Cuando ya tengo un fruto o una estructura de este tamaño muy grande, el flujo de acá hacia el interior no va a existir. Y lo que yo voy a hacer con esas aplicaciones es nutrir principalmente por afuera. Que no puede ser malo o no puede ser bueno per se. Quizá yo lo esté buscando y lo necesite. Pero hay que tener claro que el impacto va a ser muy menor en cuanto al volumen que tiene la fruta o al peso total que tiene la fruta. También es interesante pensar, y este es el ejemplo en uva de mesa, que nosotros queremos nutrir la fruta, y en este estamos hablando de calcio. Por lo tanto, uno tiende a pensar que yo, en la medida que logro ver frutos cuajados, puedo empezar a aplicar calcio, porque ya está el fruto que quiero nutrir. Y ahí hay que tener cuidado porque nosotros lo que hacemos, en algún momento tenemos una flor y esa flor tiene un ovario y ese ovario es el que se va a transformar después en fruta. Por lo tanto, en la medida que yo tenga ese ovario disponible o visible, ya puedo empezar a nutrirlo con calcio. En este ejemplo pongo uva de mesa. Por lo tanto, aquí yo ya puedo, inclusive, aquí puedo empezar, acá ya te veo un primordio del racimo, de la estructura vegetal que después voy a comercializar. Por lo tanto, aquí yo ya puedo empezar a hacer aplicaciones de calcio, foliar, para nutrir la fruta al final. Cuando logro o quiero y empiezo solamente desde aquí en adelante, que veo la fruta, me perdí la otra mitad del ciclo, la otra mitad de oportunidades para nutrir con calcio. En este caso pongo como ejemplo un cerezo. Habitualmente la industria nos recomendaba o recomendábamos nosotros mismos aplicaciones cuando estábamos con fruto en crecimiento. Pero ojo, el ovario aquí ya está presente, por lo tanto, si hago nutriciones con acá con calcio, ya voy a poder estar impactando el ovario y el ovario va a transformarse después en fruta. Y esas células que ya están aquí van a estar acá también, pero van a estar mejor nutridas con calcio. Y termino el ejemplo con el arándano, porque el arándano tiene una particularidad muy importante. Habitualmente partíamos con aplicaciones de calcio aquí, después nos dimos cuenta que en flores con el ovario podríamos también inclusive partir acá, pero el arándano tiene la particularidad que la yema, cuando ya tengo las yemas de esta forma, de este porte, de estas gordas que están ahí en el brote, esperando brotar y expresar todo lo bueno que traen adentro, ya la flor del arándano viene constituida o construida más o menos en un 50%. Por lo tanto, inclusive en arándanos, las aplicaciones de calcio deben comenzar cuando yo estoy construyendo la madera, cuando estoy generando esta yema, antes inclusive de que vea flores. ¿Por qué? Porque acá hay un desarrollo importante de avance, de ovario, de estructura que crece, que desarrolla, que se diferencia y que yo tengo que estar nutriendo con calcio para impactar en la fruta que quiero después cosechar. Otro concepto también interesante es la nutrición floral. Floral porque lo aplicamos en los momentos de floración y lo que queremos buscar es que nutricionalmente no hay una limitación para la cuaja de fruta. La cuaja de fruta depende de muchos factores, principalmente los más limitantes son agentes polinizadores, abejas, moscas u otros elementos que sean capaces de mover el polen desde la flor masculina a la flor femenina, temperatura, humedad relativa, viento, que favorezcan el crecimiento o el periodo receptivo del estigma. Efectivamente es así. Lo que nosotros buscamos con esto es que no hay una limitante nutricional, que el zinc, el boro, el calcio y las auxinas estén presentes para que se dé la condición de fecundación. Y también buscamos que haya una mejor calidad y condición de la fruta.
Queremos impactar desde ya en la calidad y la condición de la fruta que después nosotros vamos a comercializar. Nos interesa que este ovario tenga una alta concentración de calcio, una alta concentración de zinc, de boro, que facilite un mayor número de semillas, en este caso de ejemplo pongo de arándano, porque una mayor concentración de semillas nos va a garantizar un fruto de mayor calibre y de mayor firmeza, de mejor color y de mejor sabor. Por lo tanto, tenemos una ventana interesante para poder nutrir y para poder apoyar. Tenemos bastante experiencia como empresa en lo que es nutrición floral, boro, zinc, calcio y nuestro Bafoliar Kelp, que es nuestro extracto de clonia máxima, con una alta acción equivalente a auxínica, son nuestra estrategia para lograrlo, son nuestra estrategia para lograr los beneficios que comentábamos recién. Les pongo algún ejemplo de lo que pasa. El boro y el calcio tienen que ver con la rapidez con la que crece el tubo polínico, con la cual germina y luego crece el tubo polínico rápidamente. El calcio tiene un efecto en el crecimiento del tubo polínico como GPS. Cuando yo tengo esta estructura con buenos niveles de calcio, el tubo polínico rápidamente crece, busca y encuentra. Cuando el calcio es deficiente en este momento, este tubo polínico tiende a ser errático en su comportamiento, en su crecimiento, demora mucho más antes de lograr esta fecundación. El zinc tiene que ver también mucho con la germinación y con el crecimiento del tubo polínico asociado a las auxinas, que son las claves en este elemento, y ahí es donde nosotros tenemos herramientas tecnológicas que van a ayudar mucho a que esta cuaja sea efectiva, a esta fecundación sea efectiva. Algunos ejemplos, esto es Merlot, sin aplicación de esta nutrición floral, con aplicación de nutrición foliar, aquí estamos hablando de muchos kilos de fruta, de mucho ingreso que el agricultor acá no tiene porque estas frutas no cuajaron, pesan poco y no las puede comercializar. Otro ejemplo en el caso de palto, abortos por falta de boro, una cuaja normal, y acá tenemos frutitos con aplicaciones excesivas de nitrógeno y boro que generan estos frutos múltiples también. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado con lo que hacemos para lograr una cuaja normal y no un exceso que también, tanto los excesos como las deficiencias pueden ser complejas. Ahí terminando y como resumen, las aplicaciones foliares de fertilizantes pueden ser una herramienta nutricional importante para la agricultura y el pueden ser, lo pongo en condicional, porque va a depender de la tecnología que ustedes elijan para aplicar si se va a cumplir este objetivo. En la medida que ustedes tienen un objetivo y tienen claro por lo cual van a aplicar un nutriente, lo tienen que tener presente para buscar la ventana, para buscar el producto, para buscar la tecnología que se adecue a lo que ustedes están buscando. Porque yo tengo un objetivo que quiero cumplir, en base a eso voy a seleccionar la ventana, el momento, la frecuencia de aplicaciones, y en base a eso también voy a ayudarme de la tecnología del producto que voy a tomar para hacer esta aplicación y lograr el color en la fruta, lograr el color en la flor, aumentar la concentración de calcio en estas estructuras que nos permite una mayor vida de anaquel, una mayor vida de post cosecha, lograr el tamaño de hoja que yo necesito. Ese es mi objetivo. Eso es lo que yo tengo que buscar que se genere y que se garantice. No me puedo quedar tranquilo porque me recomendaron aplicar y yo apliqué. Y con eso cumplir, no. Lo que nosotros buscamos es conseguir un objetivo productivo. Y es el que ustedes tienen que cuidar que esté garantizado por esta combinación de elecciones, por esta combinación de elecciones que ustedes toman y que hacen en su campo para lograrlo. Con esto les quiero dar las gracias por la paciencia y por el tiempo que me han dado. Nuevamente las gracias a Eurofer, que nos ha invitado a participar de este ciclo de seminario, de esta charla. Quedamos disponibles para consultas ahora o más adelante en lo que puedan requerir.